Buenas noches. Vamos a continuar con lo que habíamos visto en clases anteriores. En clases anteriores ya habíamos visto algunas categorías principales que tenían que ver con el mito, principalmente desde el punto de vista de la semiología. También habíamos visto que el mito se relacionaba principalmente con los rituales, y estos rituales eran como la puesta en práctica de estos mitos. Pues vamos a seguir profundizando en esto que serían los mitos, en esto que serían los rituales. Y para ello vamos a ver cómo se construyen estos diferentes universos simbólicos que están funcionando en la vida cotidiana, en nuestras relaciones y en nuestros imaginarios. El universo simbólico es muy importante porque muchas veces pensamos que somos seres completamente racionales, mas sin embargo, siempre tenemos en nuestra mente, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra cultura, elementos que todavía tienen que ver con lo mítico, con lo ritual y con estos universos simbólicos. Algunos de los autores que principalmente han hablado acerca del universo simbólico va a ser principalmente Cassider, un filósofo alemán que nació aproximadamente en el año de 1970. Pero su obra la va a realizar, su obra más importante la va a realizar en 1927 con su libro de las formas simbólicas. Este libro de las formas simbólicas, en el tomo uno habla del conocimiento, en el tomo 2 habla de el mito, y también tendría un tomo 3. Este libro de las formas simbólicas ha influido mucho dentro del campo de la cultura y también dentro del campo de las humanidades. Entonces vamos a comenzar viendo cómo define Cassider el universo simbólico y cuáles que pensaría que son las principales formas simbólicas que están relacionadas con la cultura y con este universo de símbolos, que él las vería muy estrechamente relacionadas con todo lo que tiene que ver principalmente con el arte y con las ciencias humanas. En dice, una dimensión distinta en la que los seres humanos nos encontramos, que es una dimensión simbólica. Para Casirer, nosotros, los seres humanos, no tenemos un contacto directo con el mundo o con el universo físico, no tenemos un contacto directo con las cosas, sino que siempre esa relación con las cosas, con el universo físico, está mediado. Esta mediación es lo que él denomina precisamente el universo simbólico. De tal manera que a veces, bueno, nosotros lo normalizamos precisamente pues porque no nos detenemos necesariamente a reflexionar en ello, pero justo observar el mundo, interpretarlo, comprenderlo, analizarlo, hasta en cuestiones más elementales como las dimensiones de un objeto, el color, la forma. En todo esto ya hay una mediación simbólica. Incluso en el nivel que pudiéramos pensar que podría en dado caso escaparse, no lo hace, que es, por ejemplo, el nivel del inconsciente o en el nivel de los sueños, porque en el sueño también se manifiesta simbólicamente. Es un símbolo muy particular, es un lenguaje muy particular, el símbolo onírico, pero a final de cuentas tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el símbolo mismo. De tal manera que para Cassirer en realidad vivimos en una dimensión simbólica, en una mediación simbólica con el mundo. Es por esto que él llega a la conclusión de que más allá de que durante siglos se ha pensado, se ha denominado al ser humano como el animal racional, en realidad es una forma insuficiente de pensar al ser humano. Y justamente lo que dice Cassirer es la razón en realidad está posibilitada por algo mucho más elemental, por algo mucho más fundamental que está en la base del pensamiento humano, que es precisamente el símbolo. De tal manera que para Cassirer, más que ser propiamente el animal racional, seríamos el animal simbólico. El animal que hace símbolos, el animal que da sentido al mundo, que construye un mundo, que le da un significado.
En este sentido, para Cassirer, eso implica que nosotros en esta red simbólica, en esta trama simbólica de este universo simbólico, lo tejemos y se manifiesta a partir de lo que él denomina las formas simbólicas. ¿Cuáles son las formas simbólicas fundamentales a partir de las cuales el ser humano se expresa a sí mismo? Y que tienen un alto grado de complejidad en la vida anímica, en la vida cultural de las sociedades. Por un lado, por ejemplo, está el mito, ¿no? Por el otro lado está la religión, pero también, por ejemplo, está el arte y está además la ciencia y, por supuesto, la razón. De tal manera que el uso de la razón está posibilitado por la capacidad simbólica, es decir, por nuestra cualidad de vivir, habitar en un universo simbólico, a partir del cual establecemos una mediación con el universo físico. De tal manera que tendríamos por un lado este universo físico y por el otro lado este universo simbólico, que es lo que nos permite construir y habitar un mundo, ¿no? El mundo entonces justo sería posibilitado o resultado de esta red simbólica, de esta trama compleja del lenguaje. Por supuesto, el lenguaje es una de las formas simbólicas por excelencia, la más importante incluso, y que de alguna manera está transversalizando todas las otras manifestaciones de formas simbólicas que produce el ser humano. Bueno, esto además es bastante interesante cuando nosotros lo pensamos a la luz de la propuesta que hace Louis Duke precisamente para pensar la relación entre el ser humano, el símbolo, el lenguaje y el mundo. Con una idea que a mí me parece muy bella, que me parece muy importante de Louis Duke, porque lo que él establece es que el ser humano lo que hace con el mundo es una suerte de empalabramiento. El ser humano es un animal empalabrador, empalabra el mundo, o sea, hace el mundo, construye el mundo con palabras y habita el mundo a través de la palabra, habita el mundo a través del lenguaje. El empalabramiento es súper fundamental para él porque a final de cuentas esto es lo que va a posibilitar esta mediación simbólica con el mundo, esta manera de relacionarnos y de construir el mundo mismo. De tal manera que este mundo no preexiste al empalabramiento, no preexiste a la mediación simbólica, sino que se produce, se construye, se manifiesta en el momento mismo del empalabramiento, en el momento mismo del lenguaje. Esto es algo muy interesante, muy importante, porque nos permite comprender por qué no hay nada, para Louis Duke, en el ser humano que sea extralingüístico. Es decir, no hay nada que pueda ser explicado, nada humano que pueda ser explicado fuera del lenguaje. Aunque, claro, hay diferentes manifestaciones del lenguaje y de las formas simbólicas como he mencionado. Pero por el otro lado, Louis Duke dice que esto es lo que le permite al ser humano su cualidad de excentricidad. Es decir, la capacidad del ser humano de salirse de su propio centro, la capacidad del ser humano de salirse de sí mismo para pensarse a sí mismo, para reflexionarse a sí mismo, la capacidad interna de dialogar con uno mismo, de reflexionar, es lo que permite precisamente el responder al mundo y no simplemente reaccionar, empalabrar el mundo y construirlo, de tal manera que el símbolo es precisamente lo que permite entonces el pensamiento, la reflexión, el lenguaje, la construcción del mundo, el uso racional de la mente y, por supuesto, todas las manifestaciones tan complejas y tan diversas de las formas simbólicas. Así de simple aparentemente, pero así de complejo y así de importante es la relación que se establece entre el ser humano, el símbolo, el lenguaje y la construcción del mundo.